Mis hermanos, Dios les bendiga, qué alegría saludarlos. Nosotros somos Desafío Moria y estamos muy complacidos con el Señor porque nos ha regalado esta oportunidad una vez más de encontrarnos por este medio. ¿Cómo estás, amor? Muy contenta, además porque iniciamos semana Sí. estudiando la palabra de Dios. Así es. Y una temática muy especial. Así que quiero darles una bienvenida muy especial a este estudio de la palabra de Dios y que juntos podamos encontrar lo que Él quiere decirnos. Así es. Y saben, mis hermanos, que nosotros estamos muy felices porque ustedes nos hacen preguntas, nos dejan sus comentarios, que los leemos y los apreciamos todos. Sea que estén de acuerdo o sea que no, para nosotros es muy importante también poder saber eso que ustedes creen y eso que ustedes piensan. Otra cosa que yo quería contarles es que quisiéramos poder compartir en nuestro canal de Desafío Moria algunas experiencias de ustedes, algunos testimonios. Sus testimonios de vida y historias hermosas de Preciosas. lo que Dios ha hecho en sus vidas y nos gustaría que nos lo contaran y que juntos podamos contárselo a nuestros hermanos para motivarnos y para ver el poder de Dios reflejado en cada una de nuestras experiencias. Sí, así es. Así que, mis hermanos, si ustedes desean que nosotros contemos su historia y que usted también esté junto a nosotros, pues usted nos puede enviar un mensajito precisamente debajo de este video o de los videos que nosotros seguiremos publicando. Nos vamos a comunicar con usted y usted con nosotros y nos vamos a poner de acuerdo para poder alabar a Dios también por medio de nuestras experiencias, porque de esa manera también alabamos a Dios. Así es. Así que, mis hermanos, gracias por estar ahí, por suscribirse, por darle like, gracias por sus preguntas. Por favor, no dejen de preguntar, porque de esa manera ustedes y nosotros vamos a estar en contacto más a menudo. Bueno, pero vamos a comenzar. Sí, claro. Vamos a comenzar orando, ¿sí? Sí, para claro que ir sí. con nuestra pregunta. Muy bien, así que cerremos los ojos, vamos a dar gracias a Dios. Señor, por el día que nos regalas, por la oportunidad, Señor, que nos das también de acercarnos a tu presencia, te damos gracias. Amén. Gracias por nuestra familia. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que vienen a nosotros, pero también gracias por las dificultades, porque de ellas aprendemos. De ellas, Señor, nace en nosotros la paciencia, la fe, la confianza y la certeza que tenemos un Dios poderoso que actúa, que responde y que vela por sus hijos. Gracias, Señor, porque nos regalas tu amor, pero también tu poder. Bendícenos a esta hora y permite que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro y que puedas, Señor, llegar a cada mente y a cada corazón a través de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, así que vamos a empezar de lleno, porque hoy solo tenemos una pregunta, Así es. pero es una pregunta bastante controversial Sí. para algunos y que creo que necesitamos profundizar en la Biblia, leer, así que por eso solo tendremos una pregunta y vamos a extendernos un poco en ella. Así es. La pregunta es: Vamos. ¿cómo diferenciamos la danza pura e impura? Porque el rey David danzaba para Jehová y la iglesia hoy no lo hace. ¿Por qué se cree esto incorrecto? Mejor dicho, podemos bailar, no podemos bailar, no, danzar, Danzar. que es la palabra que se usa Sí. en la Biblia. Sin embargo, no podemos dejar de hablar de la danza sin tener en cuenta el baile, ¿no? Porque de alguna manera tienen una relación. Es un sinónimo. Sí, tienen una relación. Sí, muy bien. Pues vamos entonces a dar respuesta a esta pregunta, que es una pregunta difícil, no es una pregunta fácil. La respuesta que vamos a dar la vamos a dar a través de la Biblia, pero también desde el punto de vista adventista, ¿no? Exactamente. Así que la iglesia adventista del séptimo día no baila, tampoco danza, tampoco lo hace. Pero ¿por qué? ¿Por qué no danzamos o por qué no bailamos? Bueno, si nosotros pensamos que es porque la danza o el baile está mal y es pecado delante del Señor, pues necesitamos reflexionar un poco y necesitamos ir a la Escritura. ¿Sabes que cuando dices eso, la danza o el baile es
pecado o es algo malo. Y me acordaba de nuestros niños cuando estaban más pequeños. Sí. Ellos escuchaban cualquier tipo de música e inmediatamente lo primero que hacían era hacer un movimiento rítmico. Moverse, ¿sí? Su cabeza, sus brazos o sus piernas. Al ritmo de lo que escucharan. Y nosotros pues no escuchamos ninguna música extraña, escuchábamos himnos, coros, y ellos inmediatamente empezaban a moverse. Pero es que ese movimiento rítmico es natural, viene con nosotros. Entonces, Así ¿por es. qué no bailamos? Bueno, pues vamos a leerlo a través de las Sagradas Escrituras. El segundo libro de Samuel, el capítulo 6, los versículos 14 y 15, hacen la siguiente declaración. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos y alegrías y toques de cuernos de carnero. Muy bien. Cuando nosotros vemos esta escena, nosotros debemos recordar que el arca del pacto había sido tomada por los filisteos. Ahora el arca estaba siendo traída una vez más al pueblo. Y David estaba muy feliz a causa de esto. ¿Sabes que uno no puede entender esa felicidad de David? Porque pues nosotros no tenemos un instrumento como el arca, Sí. pero ellos estaban muy felices porque es que el arca representaba La presencia de Dios. Con ellos, así Así que es. era lo más importante que ellos podían tener en sus vidas, en medio del pueblo, así que el regocijo era muchísimo. Así es. Así que, bueno, definitivamente el hecho de que David danzara era representativo. ¿Y por qué era representativo? Porque era el líder del pueblo. O sea, si estuviese danzando otra persona, ¿no? Si estuviesen danzando otros, pues está bien, están danzando. Pero realmente no era tan significativo como si el rey mismo lo estuviera haciendo. Ahora, el rey lo estaba haciendo sin su vestimenta real. Él se despojó de su vestimenta para danzar alegremente. Resulta que en los días allá de la escritura, en esa época, Sí. cuando los reyes iban a combatir y ganaban, salían victoriosos y tomaban prisioneros, parte de su costumbre era que los prisioneros allá en su palacio danzaran para el rey, bailaran para el rey. O sea que en ese caso era como un castigo. Sí, era como un tipo de sumisión. De demostrar que iban a hacer lo que el rey dijera. Sí, claro que sí, porque ahora estaban sujetos a la voluntad de ese rey, ¿cierto? Y el rey, bueno, demostraba como su poderío, como su majestad, ¿cierto? Así que, de alguna manera, esta acción también de David está tratando de significar que David viene con el arca, pero David se quita su investidura de rey para ser uno más del pueblo. Y uno más del pueblo está danzando delante del arca del pacto porque le está diciendo al Señor, Señor, yo te pertenezco ahora. Voy a utilizar una palabra que suena un poquito como fuerte, pero que llega a tener gran significado. Y es, yo voy a ser tu esclavo, ¿no? Sí. Soy tu esclavo, te pertenezco, pero no de una esclavitud de sufrimiento, sino una esclavitud de sometimiento por amor, ¿no? Exacto. Entonces, me someto a ti, te reconozco a ti como mi Dios, como mi Salvador. Y pues esa era la alegría que David estaba representando. Sí, y también hay que hablar qué clase de danza era la que él estaba haciendo, que eso lo vamos Sí. a ver un poco más adelante, ¿verdad? Sí, así Sí, es. no era un baile como lo que hoy conocemos como un baile. Así es. Hay que ir también a esa parte. La Biblia, como tal, tiene 27 versículos Sí. en toda la Biblia en los que se habla acerca de la danza o del baile. Entonces, allí podemos encontrar durante esos versículos los elementos y las actitudes que debe incluir la danza. ¿De qué manera se hacía esa danza? Ok. ¿Cómo era aceptable esa danza ante Dios? ¿Y cómo es apropiada? Bueno,
Pues vamos a leer el primer texto, ¿te parece? Sí. Salmos capítulo 150, los versículos del 3 al 6. Y el Salmo 150 es un salmo de alabanza y adoración. Así que el salmista comienza diciendo, alaben a Dios con sonido de trompeta, y luego de allí comienza a dar un listado de instrumentos, ¿no? Sí. Alábenlo con arpa y lira, alaben a Dios con pandero y danza, alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta, alaben a Dios con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, todo lo que respira, termina diciendo el salmista, alabe al Señor. Pero nota algo, porque la lista que hay aquí es instrumental, pero en medio de esta lista instrumental aparece la danza. La danza. Ajá. Bueno, pareciera que fuera algo como aparte, ¿no? Pareciera que fuera separado. Que fuera algo diferente Sí. a lo instrumental. Pero resulta que no es así. El salmista está dando la importancia al todo. Es que yo voy a adorar, voy a alabar a Dios con todo mi ser y con lo que yo tengo en mi mano. Con eso voy a alabar. Voy a alabar. Y sabes que a mí me parece que lo que hace allí David es algo muy natural. Porque es que la música como tal, repito, la música tiene un ritmo, ¿sí? Suave o rápido, pero tiene un ritmo. Y es natural que si hay alguien tocando un instrumento, pues la persona se va a mover naturalmente a ese ritmo, pero es un movimiento natural. Sí, es Sí, una respuesta natural del cuerpo. Exacto, no es nada exagerado, no es nada en lo que yo me voy a a contorsionar y a hacer, no es movida por sentimientos o emociones, sino más bien es movida por el sonido, por la clase de sonido. Pues cuando nosotros vamos realmente al natural del texto, a la danza o el baile, realmente no se está hablando del baile como tú lo mencionabas hace un momento, como ese baile tradicional. Voy a utilizar la palabra aunque no quería, pero voy a usarla porque es meritorio. Ese baile mundano, profano, ¿sí? Más bien esa danza era una danza como una ronda. Sí. Era una ronda. No era un baile individual o una danza individual. O en pareja. Como se acostumbra, ¿no? Tampoco ese baile era, como tú lo decías, con movimientos extraños y... No, el texto no ni infiere... nada sensual. No, nada sensual ni sexual. No. La verdad, la danza... o esa clase de baile consistía en movimientos como saltos o vueltas, pero no era algo exagerado ni algo que provocara a pecar, ¿no? Exacto. No, definitivamente no. Bueno, entonces vamos a ir paso a paso y vamos a ver otros versículos que nos hablan acerca de la danza y del baile. Perfecto. Para poder entenderlo mejor, ¿sí? Sí. Quiero que vayamos primero al libro de Éxodo. Muy bien. El libro de Vamos Éxodo, al libro del Éxodo. El capítulo 15. Sí. Y allí en el capítulo 15 encontramos un escenario muy bonito. Sí. Un escenario de liberación. Porque el pueblo de Israel los hebreos acababan de ser rescatados, sí. Liberados. Y Dios los había llevado al desierto. Habían encontrado el mar. Y ahora habían podido cruzar el mar. Yo no me imagino esa experiencia. Esa escena maravillosa. Ese dolor tan increíble de sentirse libres y llegar y ver el mar al frente y decir, no, pero vea, hasta aquí llegamos. Sí, y ver que viene un ejército atrás, ¿no? Pero luego experimentar esa gran felicidad al cruzar el mar en seco y ver que se convirtió en, que se abrió camino. Sí. Nosotros, yo creo que es que cuando leemos la Biblia, nosotros no podemos tener esa empatía, ponernos en el lugar de lo que está pasando para poderlo sentir. Así es. Pero tuvo que haber sido algo extraordinario. No, extraordinario, porque es que para ellos el mar significaba muerte y el ejército que venía detrás también. Pero ahora, cuando el mar se abre y ellos pasan... y luego el mar cierra sus fuentes, cierra sus compuertas, ahora el mar se convierte en su salvación, ¿no? Así es. Así que después de todo ese suceso tan extraordinario,
Entonces, hay alabanza. Así es. Y hay danza. Así es. ¿Sí? Éxodo capítulo 15, versículo 20. Dice allí la Sagrada Escritura. Éxodo 15, 20. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Esta es una actitud de felicidad, de agradecimiento, de loor, gloria y honra a Dios porque los había librado. Ahora, si esa clase de movimiento, si esa clase de danza hubiese sido incorrecta, directamente Dios la castiga, porque es que Dios ahora le estaba enseñando a su pueblo a obedecer. Y todo lo que Dios decía debía cumplirse. Su palabra era precisa. Y en este caso, pues Dios se agrada de lo que está pasando, ¿no? Así que, bueno, esta danza es aceptada por el Señor. Bueno, vamos a ver otro capítulo. El libro de Jueces. Jueces capítulo 11, versículo 34. Y allí aparece una joven que sale a recibir a su padre. Vamos a leer. Bueno, pues dice la Escritura en Jueces 11:34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Bueno, venía su padre después de haber ganado una batalla que al ojo humano era imposible ganar. Él viene a su casa, regresa a su casa, y su hija lo ve venir después de una batalla, pues muchos mueren. Ella está feliz de ver a su papá. Ahora viene danzando y viene contenta y viene alabando a Dios porque su padre viene a su encuentro. Bien, allí vemos otra escena de alegría, de adoración y gratitud, porque era una forma de demostrar esa alegría de lo que por lo que Dios había hecho. Y vamos a ver Jeremías 31:4, y allí encontramos al pueblo de Israel en cautiverio. Sí. ¿Y qué nos dice? Unos en cautiverio, otros en ruinas. En ruina, el pueblo estaba en ruina, la ciudad de Jerusalén estaba en ruina. Así es. ¿Y cuánto dolor causaba eso para el pueblo? Sí. Pero ¿qué dijo Jeremías en cuanto a esto? Bueno, pues la Escritura declara de la siguiente manera. Aún te edificaré, Jeremías 31:4. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Bueno, se estaba profetizando felicidad, se estaba pasando por un momento de tormenta, de tiniebla, de gran dificultad, de sufrimiento, pero pronto esa tristeza se iría a convertir en gran felicidad, en gozo, en regocijo, ¿no? Y bueno, entonces se compara con las danzas, con las danzas y con la música. Así es. Lo compara. Ese momento de liberación iba a llegar con danza y con júbilo. Y ahora vamos a ir al Nuevo Testamento y una parábola que es muy conocida, la parábola del hijo pródigo, que la encontramos en Lucas 15:25. Y allí también se hizo fiesta y también hubo danza. Dice Lucas 15:25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. En esa casa había fiesta, había regocijo, había felicidad, porque había un hijo que estaba muerto, según las palabras del padre, pero ahora había vuelto a casa y era como haber vuelto a la vida. Ese hijo que parecía muerto ahora estaba vivo y estaban celebrando su llegada. Había música, habían panderos, había danza, había regocijo. Bueno, vemos en estos versículos, no tocamos los 27, no. Pero en estos versículos vemos que la danza se hacía como un momento de gratitud, de alabanza y de adoración, pero veo que nunca se hacía en el templo. Sí, por lo menos estas no. La danza nunca se tocaba, nunca se realizaban estos rituales dentro del templo. No. Todo lo vemos fuera. Externo.
y en medio de batallas, de luchas, de esas guerras que vivía el pueblo. De repente, el único texto que quizás pudiese hacer una comparación tal sería el Salmo 150, cuando el rey David escribe, el salmista, y dice, hay que alabar a Dios con todo, hay que alabarlo con los instrumentos que hay a la mano, pero también hay que alabarlo con danza, ¿no? Ese creo que es el único texto que pudiera inferir que podríamos hacerlo. Pero de todas maneras, cuando vemos la historia del santuario, pues en el santuario adentro no se menciona que se cantara. Dentro del santuario no, todo se hacía fuera, rituales. Inclusive fuera del atrio, ¿no? Exacto, todo era fuera del templo. Así que veo allí que la danza dentro del templo, bíblicamente, no hay un sustento. Pues sí, no hay una base muy sólida. Bueno, si no podemos hacer la danza dentro del templo, ¿la podemos hacer afuera? Bueno, pues vamos avanzando, porque hemos leído textos en los que se menciona la danza y esa danza no es desaprobada por el cielo. Pero no olvidemos que esa danza no es el baile que nosotros conocemos ahora. Exacto. Es ese baile común de una música hoy totalmente pervertida. Porque es que Satanás, mientras nosotros descansamos, Satanás trabaja arduamente para pervertir cualquier cosa que Dios ha creado y le ha dado al ser humano como buena, ¿no? Sí. Así que aún el hecho del concepto de la danza, pues Satanás lo ha torcido y lo ha retorcido. Porque es que cuando nosotros escuchamos la música hoy día, esa música altera nuestros sentidos, esa música nos pone extremadamente melancólicos, nos lleva a la sexualidad, a la pasión desenfrenada, a los deseos de la carne. Hacia allá nos lleva toda esa... A la infidelidad. A la infidelidad. Y de alguna manera o alguna música lleva a que la gente se alcoholice, se drogue. No, y es que muchas letras hoy de muchas canciones, voy a nombrar como un tipo de música hoy que se ha vuelto muy famosa a través del mundo, pero que es una música grotesca, en su mismo lenguaje es terrible, que es el reggaetón, por ejemplo. Donde ni siquiera hay pudor en cada palabra que se menciona, sino todo es sexo abiertamente, ¿no? Así que todo esto pues ha sido perversión de Satanás de los dones y de las cosas buenas que Dios creó para los seres humanos. Sí, así que si damos cabida a pensar, bueno, pues entonces sí podemos danzar, pero si vamos a mirar la clase de música que existe para eso, pues no es nada que alabe a Dios. Realmente no. Y sabes que la mayoría de los seres humanos siempre queremos anteponer nuestros deseos para buscar aprobación en la Biblia. Ay, pero eso del baile, pero eso de la danza, pero sí, eso es como cierto. Entonces yo voy y trato de buscar un sustento para mi deseo, no para hacer la voluntad de Dios, sino para ver de qué manera el cielo puede aprobarme o yo pueda excusarme en un texto para hacer lo que yo quiero, ¿no? Sí. Así que por eso nosotros como pueblo adventista evitamos la esa danza, clase el baile, porque ha ido corrompiéndose. Así es. Ha ido siendo un instrumento del enemigo para corromper aún al mismo pueblo. Y es que debemos tener algo extremadamente claro. Y es que todo debe ir en su lugar. Hay música que se crea para la iglesia, hay música que se crea para el templo, hay música que se crea para acercarme a mi Salvador. Pero hay otra música que se ha creado no para adorar a Dios, sino para el mundo. Y voy a enlistar aquí algunas, como por ejemplo la salsa, como por ejemplo el vallenato, como por ejemplo el merengue y el rock, el metal y muchos otros géneros. Esa música nació en el mundo para alabar y para hacer sentir bien a las personas en su propia perdición.
pero hay música que fue creada exclusivamente para la adoración a Dios. Nosotros no podemos traer eso creado para divertir al mundo y introducirlo en la iglesia. No, porque es que esa música fue creada con otro pensamiento, no con el pensamiento de alabar al Señor. Y cuando hablamos de esa forma, cómo se ha corrompido, pues también lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Así es. La música, lo decíamos anteriormente, la música y la danza, que es lo mismo porque el salmista los une dentro de la alabanza. Sí. La música y la danza y la alabanza eran usados para adorar a Dios. Así dentro es. del pueblo de Israel, esos rituales solo se usaban para adorar a Dios. Sí, era una forma de alabar, de adorar, pero también en casa era una forma de expresar felicidad Y gratitud. y a Dios. gratitud. Pero no olvidemos que eran saltos o giros, no era ahí pegado y atrapado y amarrado. No, esas cosas no. Bueno, pues los israelitas, mira que es extraño o es notorio más bien, que cuando los israelitas se alejan de Dios en ese episodio de cuando Moisés sube al Sinaí y tarda muchos días y entonces el pueblo le dijeron, por favor haznos un Dios porque Moisés ya no va a volver, Sí. haznos un Dios. Y cuando Moisés regresa, encuentra al pueblo de Israel danzando y alabando un ídolo. Así es. Allá en Éxodo 32 nosotros podemos ver esta escena, que es triste, porque Dios le estaba diciendo a Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? No adorarás a otros dioses, no le rendirás culto. Y luego viene Moisés y se encuentra con un desorden impresionante. El pueblo estaba alabando, estaba danzando, estaba bailando alrededor de pues un becerro de oro. Y qué triste, porque el pueblo sabía que era para alabar a Dios. Y allí empieza como podemos ver esa escena de cómo Satanás usa la alabanza también para corrompernos. Así es. Y de esa manera las culturas y los pueblos a través del mundo han creado sus propias danzas para alabar a sus dioses, que al dios de la fertilidad, que al dios sol, que a Buda, hacen una danza especial Sí. para pacificar a Buda y a diferentes dioses, y encontramos danzas folclóricas que son hasta bonitas. Y en su parecer no son malas, ¿no? No son malas, porque muchas de esas danzas o bailes folclóricos no están así como esas otras clases de músicas que nosotros ya hemos aquí mencionado, no, sino están separadas, hay como una coreografía, ¿cierto? Sin embargo, pues muchos de esos bailes o muchas de esas danzas se han usado para adorar a otros dioses y fueron creadas con ese propósito. Así que lo que a mí me parece que está mal, lo que a mí me parece que está bien, debemos tener mucho cuidado con eso. Porque muchas veces nosotros a lo bueno lo llamamos malo, pero a lo malo lo llamamos bueno y buscamos una excusa en la Biblia para que soporte nuestro deseo. Y otro ejemplo demasiado fuerte de esa perversión de la danza lo encontramos en la historia de Mateo 14, cuando la hija de Herodías Sí. danza para Herodes. Así es. Y hace un baile tan sensual, era un show especial para él. Y no solamente para él, sino para todos sus ministros. Pues tanto así que todos quedan con la boca abierta, atónitos. Me imagino que quedaron tan estupefactos y entusiasmados también, porque es que debió ser de una manera exagerada el tipo de danza o baile que esta chica hizo, porque dejó al rey en ceros. Tanto así que le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Sí. Hasta la mitad de mi reino le ofrece. Hasta la mitad del reino le dice, te lo voy a dar. Increíble, ¿no? Así que allí es cuando tristemente es dado ese veredicto de vamos a cortarle la cabeza a Juan. Y es que cuando nosotros nos dejamos
llevar por nuestras emociones. Y cuando son las emociones las que nos controlan, creo que ahí es donde terminamos lejos de la presencia de Dios. Terminamos tomando decisiones incorrectas, terminamos llegando a lugares incorrectos, terminamos con personas incorrectas y terminamos lejos de donde deberíamos estar. Así es. Y eso es lo que hace la perversión del baile. Lo que hemos dicho, el baile fue creado desde el principio con un motivo de alabanza y gratitud, pero poco a poco se fue pervirtiendo. Sí, Satanás así lo hizo. Ahora, otro evento que también nosotros debiéramos tener en cuenta lo encontramos en Números 25. Antes de que los israelitas cruzaran el río Jordán, pues los hombres del pueblo se dejaron seducir de las moabitas. Les enviaron moabitas al pueblo para destruirlos, porque querían maldecir al pueblo y buscaron diferentes estrategias y formas, pero como no pudieron maldecir al pueblo, les enviaron mujeres bonitas y les enviaron las más bonitas. Y las que mejor bailaban. Sí, porque precisamente allí Números 25 hace una aclaración de todo lo que acontece allí. Pues ese baile que realizaron promovió la excitación sexual de estos hombres. Y la Biblia dice en Números 25:3, así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y lo más triste de esta historia es que murieron muchas personas, ¿sí? 24,000 israelitas murieron. 24,000 hombres. 24,000 hombres a causa de la perversión. Sí, pero ¿por qué murieron? ¿Murieron por el baile? ¿Murieron por la danza? ¿Por qué murieron? Bueno, algunos dicen que fue porque Dios los mató. Sí. ¿Sí es así? Bueno, pues realmente estos mueren a causa de la desobediencia. Es que Dios ya había sido totalmente claro. Y la conducta de los hombres fue en extremo inapropiada. Primero, permitieron que mujeres extrañas llegaran al pueblo y se mezclaran en medio de ellos, de tal manera que ellos no fueron luz para ellas, sino que ellas llegaron a imponer sus prioridades al pueblo. Esa ya fue una falla terrible. Pero es que ellas supieron cómo llegar. Llegaron danzando. Sí. No es, y yo creo que podemos ser un poco sinceros aquí, que cuando uno ve un grupo de personas danzando, bailando, sea lo que estén bailando, nuestros ojos como que se van hacia allá. Sí. Porque los movimientos, las formas, la música, todo atrae, es interesante, se hace, y cuando es un baile folclórico se hace muchísimo más interesante. Entonces, ellos supieron cómo captarlo. ¿Cómo? Pues llegaron mujeres bonitas y además de bonitas, danzando. Así que lograron captar con ello toda la atención de aquellos hombres. Así es. Y no solamente la atención, sino realmente lograron el cometido de esa otra nación y del mismo Satanás. De destruirlos. Tomar cosas mundanas e introducirlas en el pueblo. Y creo que ese ha sido como el mayor problema de la iglesia a través de los tiempos, a través de los tiempos, que es dejar introducir cosas que fueron creadas para el mundo, cosas que fueron creadas para el disfrute de las personas sin Dios, y ahora introducirlas aún en los rituales de la iglesia, ¿no? Así es. Así que, bueno, nosotros debemos preguntarnos, ¿no? Debemos preguntarnos. Nuestra vida siempre es de preguntas y respuestas. Y creo que es meritorio que ahora nosotros nos hagamos las siguientes preguntas. Con honestidad, nosotros podemos decir que el baile secular demostraría a otros un carácter cristiano. En absoluto. Creo que cada uno debe responder, ¿no? Sí. Allá usted que está viendo este video, esa clase de danza o de baile, ¿estaría representando el carácter de un cristiano? ¿O
estaría más bien comprometiendo el testimonio que estamos dando? Bueno, pues en toda decisión que hacemos, estamos decidiendo estar o de parte de Dios o en su contra. Entonces nosotros debemos realmente pensar en qué es lo que nosotros vamos a elegir. ¿Nosotros queremos ser parecidos al mundo o nosotros queremos ser diferentes? Volvemos a repetir la pregunta con la que nosotros iniciamos. ¿Cómo diferenciamos la danza impura de la danza pura? ¿Y por qué el rey David danzaba para Jehová y la iglesia hoy no lo hace? ¿Es incorrecto hacerlo? Bueno, pues ¿cómo diferenciamos la danza, la que es correcta a la que es incorrecta? Bueno, la que es correcta no es un baile. Es una manifestación de alegría, pero también de alabanza y adoración, que consiste en quizás dar algunos saltos y algunos giros, donde no lo hace una persona, ¿no? Sino que es una felicidad compartida, es una felicidad compartida. Y era una danza que no se hacía dentro del templo. Dentro del templo, no se hacía. Ahora, la incorrecta es cuando nosotros pretendemos tomar música del mundo y ritmos del mundo para movernos dentro de la iglesia como si... O dentro de nuestra vida. O dentro de nuestra vida, o dentro de nuestra casa, o al final salimos a la calle a hacer lo mismo que hacen todos, ¿no? Y es dejar que nuestro cuerpo sea dominado, sí, porque es ser dominado por la música. Sí, así es. Nosotros no tenemos dominio propio sobre nuestro cuerpo, perdemos todo el control. Entonces se pierde todo el control y la gente dice, oh, wow, qué maravilla. No, qué maravilla no, porque es que estamos yendo en contra de Dios, no haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué la iglesia adventista no lo hace? ¿Por qué no danzamos? ¿Por qué no bailamos? Bueno, nosotros explicamos, Satanás ha corrompido todo lo bueno que Dios ha hecho. Y lo que nosotros queremos ser es luz para otras personas y no oscuridad, es luz. Así que, pues de esta manera, pues vamos concluyendo. Sí, pero yo sí quiero decir algo chiquitico antes de terminar, y es que la alabanza es muy importante. Claro que sí. La alabanza dentro del templo y la alabanza en nuestro hogar nos lleva a gratitud y alegría y regocijo. Y Dios quiere que nosotros seamos alegres. Claro, felices. Dios quiere que nosotros estemos gozosos. Así es. Quiere de nosotros que podamos expresar una sonrisa, que Así podamos es. tener un canto nuevo todos los días. Pero a veces nosotros malinterpretamos y llevamos esto ya a otro extremo. ¿Sí? Así es, sí. Y entonces ya es como esa tristeza, Como que cuando cantamos, no cantamos pensando en nuestra salvación, en nuestro perdón, en la sangre derramada en la cruz en nuestro favor, sino que cantamos como si estuviésemos en un velorio. Como por cantar, porque sí, toca como, cantar, porque hay. Y es esa. Sí, se nota como tristeza. A veces estamos cantando, yo tengo gozo, y estamos así como con ese dolor y esa tristeza. No, tampoco podemos dejarnos llevar hacia ese extremo. Tampoco. Necesitamos expresar esa gratitud. Así y es. esa adoración a Dios a través de la alabanza, a través de la música. Y porque si nuestro cuerpo, si nuestras manos, si nuestra voz puede alabar a Dios, pues hagámoslo todos los días, en nuestra casa, en el templo, en el trabajo, donde vayamos. Qué felicidad. ¿Sabes? Que hay un hermano de la iglesia que él trabaja en su moto, y él va a diferentes lugares vendiendo algunos productos. Sí. Y me lo he encontrado varias veces, y siempre que lo encuentro cantando. No es su talento cantar, pero a él le fascina cantar. Y a mí me llena de alegría, porque Claro yo digo, sí. este hermano está alegre, está Claro. contento. Y nosotros debemos vivir así. Sí, conservar siempre una canción en nuestro corazón y una alabanza a Dios. Es que nuestra vida es una alabanza. Es que nosotros podemos levantar nuestras manos. Es que nosotros podemos regocijarnos, pero nos limitamos, no nos cohibamos. Pero no olvidemos que hay un límite que nosotros no podemos quebrantar. Cruzar. No podemos quebrantarlo.
nosotros debemos conservar esos límites de adoración real a Dios. Y es allí donde realmente el verdadero cristiano hace la diferencia. Así es. Creo que a mí me quedó claro. Bueno, pues rogamos a Dios que a nuestros hermanos también. Sin embargo, queremos que ustedes también puedan comentar este video, que nos puedan dar sus apreciaciones, porque como hemos dicho, son muy importantes para nosotros y siempre las tenemos en cuenta. Así que, pues mis hermanos, hemos llegado al final de este video. Gracias por verlo hasta aquí, gracias por darle like, por compartirlo. Y bueno, vamos a elevar una plegaria al cielo en este momento. Querido Dios y buen Padre, gracias te damos, Señor, por las maravillas que haces por nosotros cada día. Sí, Señor. Porque cada día sale el sol, Señor, cada día nos envías la lluvia, porque nos das una familia, porque nos regalas tu cuidado y protección, Padre bueno. Sí, Señor. Y por tantos motivos, Señor, nosotros queremos alabarte. Por tantos motivos y por tantas bendiciones nosotros queremos agradecerte. Sí, Señor. Queremos pedir, Señor, que pongas en nosotros ese espíritu de alabanza y de adoración. Así es, Señor. Que te glorifique a ti, que te honre a ti y que te agrade a ti. Sí, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por nuestros hermanos, por sus preguntas y por su disposición para estudiar la palabra de Dios. Amén, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos y te pedimos todo en tu nombre bendito. Amén. 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 Mis hermanos, Dios les bendiga. Somos Desafío Moria y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.